Pastor, Dios lo bendiga. Tengo una inquietud. Si yo no he sido sellada con el Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? ¿Orar siempre por ese propósito o dejar que Dios me llene cuando Él quiera sin insistir tanto? ¿O es necesario insistir? Lo digo porque yo he orado mucho y he ayunado, porque quiero ser sellada y no ha sido posible. Y a veces me desanimo mucho porque no veo respuesta de parte de Dios. ¿Qué debo hacer? Pues hay tantas cosas, pastor, que uno pues, no sé. Voy a tratar de orientar. Nadie puede ser cristiano si no es por el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Cuando el Espíritu Santo venga, Gloria convencerá al mundo de pecado, Amén. de justicia y de juicio. Además explica por qué. 2. La persona debe de entender que cuando leemos el texto bíblico, en San Mateo, donde dice, ¿cuál de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. La respuesta es obvia, ninguno. Y bueno, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, una mala interpretación descontextualizada hace de que el creyente piense hoy que ese texto debe de ponerlo en práctica hoy, pidiendo el Espíritu Santo. Pero se les olvida en el tiempo que se da el texto. ¿Y a quién? ¿Ya? Señor. Escucha. Recuerde que hasta ese momento el Espíritu Santo era una promesa. ¿Era qué? Una promesa. Que estaba profetizada en Joel capítulo 2, verso 28. Pero esa promesa se cumple ¿cuándo? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un viento recio, el cual sopló y llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daban que hablasen. Habían allí visitantes de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mas Pedro poniéndose en pie dijo, no están borrachos o ebrios como vosotros suponéis, son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy se cumplió la profecía. A partir de Hechos 2, el Espíritu Santo no hay que pedirlo. Ya está dado. El Espíritu Santo ya es una realidad. ¿Está claro? Sí, Señor. En cualquier lugar, a cualquier hora, si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted no tiene que estar pidiendo que Dios le dé, ni tiene que hacer esfuerzos personales tampoco. Claro. Porque desde la Biblia uno encuentra que las fórmulas que se inventan los humanos suenan muy parecido al fuego extraño que aparece en el Antiguo Testamento, donde unos sacerdotes levíticos reemplazaron lo de Dios por lo que ellos inventaron. Que no estamos lejos hoy de los que se inventan cosas buscando que las personas sean llenas del Espíritu Santo. Aunque la intención es buena, no es el camino. Solo basta con que usted lea el capítulo 7 del Evangelio de Juan, del verso 37 en adelante. Leámoslo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir
los que creyesen en él. Era una promesa. Claro, pero había una sola fórmula. ¿Cuál? Ore un día, ayune una semana, vaya a la convención, no se pierda la vigilia. Creer. No, la Biblia, la única fórmula que Gloria da a Dios. es creer como dice. Como dice la Escritura. Y ya. Y mire cómo dice. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Amén. La palabra clave para ser lleno del Espíritu Santo es creer en Cristo. Eso es todo. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y cuando Pablo va a los Efesios, lo primero que les pregunta es: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta fue... Ni siquiera hemos oído. Aquí lo importante es la pregunta de Pablo. Claro. Porque él dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Él no dijo después. No, cuando creyeron. Porque Pablo tenía claro el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Sí. Que la única fórmula para ser lleno del Espíritu Santo no es la convención, no es la vigilia, no es el ayuno, no es que vengan y hagamos una fogata, O juntemos apaguen las leña, luces. o apaguen las luces para que el Escucha. Espíritu Santo... Esas son fórmulas que se inventa la gente, que pretenden reemplazar la obra de Dios por lo que ellos hacen. Así no funciona. Amén. La única fórmula para ser lleno del Espíritu Santo es creer como dice Amén. la Escritura. Así es. ¿Está claro? Sí, Señor. Así que todo el que piense que puede ser cristiano sin el Espíritu Santo está equivocado. La carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Así es. Pero también dice la Biblia: la ley de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Hablando de la regeneración del individuo por el Espíritu Santo, que hace que lo imposible naturalmente se haga posible por lo sobrenatural, que es el Espíritu Santo obrando en la vida del hombre. Un cristiano no podrá abstenerse del pecado si no es por el Espíritu Santo. Un cristiano no podrá perseverar en Cristo si no es por el Espíritu Santo. Un cristiano no podrá permanecer hasta la venida del Señor si no es por el Espíritu Santo. Eso debe quedarle claro. Amén. Ahora, otra cosa es que piense en las diferentes expresiones del Espíritu Santo, que ya iba a entrar a jugar un papel muy importante, lo cultural o tradicional, donde, al igual que en Corinto, se le daba mucha preponderancia a las lenguas y se desconocían Otros. los otros dones que también estaban en la iglesia. Pero que la iglesia de Corinto, como la iglesia hoy, en algunos lugares, pues, desconocen. Inclusive ignoran la finalidad de los dones. Entonces aquí hay que pues, ser un poco más estudiosos. Yo les recomendaría a todos los cristianos que lean que el reino de Dios se rige por autoridad según el capítulo 11, que los dones son una realidad según el capítulo 12, que tienen sentido cuando hay amor, y que cuando hay amor yo debo de ponerlos a funcionar en el tiempo, lugar y circunstancia. Capítulo 14. De primera carta a los Cuyo fin se ve complementado o finalizado en el capítulo 15. O sea, del capítulo 11 al capítulo 15 está la suma total de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El problema del creyente es que solo lee un texto y hace una doctrina. Y ahí es donde tenemos problemas de interpretación, en muchos casos, no solo de este, sino de otros. Claro. Entonces recuerde, cuando vamos a leer un texto, preocupémonos Gloria a por Dios. entender el contexto en que se da y saber que a veces un texto
tiene una interpretación desde los capítulos anteriores y posteriores. Claro. A veces habrá que leer todo el libro. A veces se encontrará la explicación y la correcta interpretación en el mismo texto. Que eso es lo maravilloso del estudio de la palabra. El problema de los cristianos es que no sabemos estudiar la palabra y por eso resultamos confundidos. Así como hay textos que no hay necesidad de ir atrás interpretación. Dios es espíritu. ¿Ya? Ya.